Imagina que todo lo que has creído, todo lo que has construido, comienza a desmoronarse con una sola revelación. Un secreto que cambia todo lo que pensabas saber sobre la persona que amas. ¿Podrías perdonar? ¿Seguirías adelante o dejarías que la mentira destruyera lo que más valoras? Esta es la historia de Alejandro y Beatriz. Una historia llena de secretos, traiciones y una lucha constante entre el amor y el dolor. Cuando la verdad sale a la luz, será suficiente el amor para superar todo lo que se ha roto. Y lo más importante, ¿qué pasará cuando un nuevo obstáculo, más grande de lo que imaginas, se cruce en su camino? Mantente hasta el final para descubrir cómo un solo secreto puede cambiarlo todo. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte nada de esta emocionante historia. Y si te ha tocado el corazón, no olvides darle like, comentar qué piensas y compartir con tus amigos. ¿Estás listo para el giro inesperado que cambiará todo? ¡Empecemos! Imagina tenerlo todo, riquezas, éxito, una familia que te adora, pero aún así sentir que te falta lo más importante. Esta es la historia de Alejandro, un hombre que, a pesar de ser millonario, se encuentra completamente vacío por dentro. La muerte de su esposa, Carolina, lo sumió en una tristeza tan profunda que ni todo el dinero del mundo pudo aliviarla. Alejandro tenía 30 años cuando su vida cambió para siempre. Era un hombre exitoso, admirado por su inteligencia y su habilidad para hacer negocios. Con una fortuna envidiable, su futuro parecía estar marcado por la estabilidad y la felicidad. Pero todo eso se desplomó una noche fría, cuando Carolina, su esposa, falleció en un accidente. La tragedia no solo le arrebató a su amor, sino que también le quitó el propósito de su vida. Alejandro, que antes era un hombre lleno de planes y sueños, ahora se encontraba perdido en una espiral de desesperación y soledad. La gente a su alrededor lo veía como un hombre afortunado por su éxito, pero nadie podía ver el dolor que llevaba en su corazón. A pesar de su riqueza, Alejandro estaba atrapado en un vacío emocional que ninguna compra podría llenar. Su hijo, Tomás, de solo 5 años, también sentía la ausencia de su madre, pero de una manera diferente. Mientras Alejandro intentaba sobrevivir al dolor, Tomás se hundía en su propio sufrimiento, sin entender lo que realmente había perdido. Ambos, padre e hijo, vivían bajo el mismo techo, pero se sentían más distantes que nunca. La casa, antes llena de risas y conversaciones, ahora era un lugar frío y silencioso. ¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor sigue girando mientras tú te quedas atrás, atrapado en tu dolor? Alejandro intentó todo lo que estuvo a su alcance para superar la tristeza que lo consumía. Se sumergió en su trabajo, buscando distraerse, buscando algún tipo de consuelo en sus negocios. Viajó a lugares exóticos, compró coches, relojes, todo lo que el dinero podía ofrecerle. Pero nada de eso cambió la profunda sensación de vacío que lo rodeaba. Y lo peor de todo, no sabía cómo ayudar a su hijo, que también estaba pasando por un proceso de luto, pero no podía expresarlo con palabras. El dolor era demasiado grande para un niño de su edad y Alejandro no sabía cómo hacerlo más llevadero. Cada mañana, Alejandro se despertaba en un entorno lleno de lujo, pero vacío de vida. Los muebles caros, las paredes adornadas con cuadros valiosos, los jardines perfectamente cuidados. Todo eso parecía no importar. El sol brillaba fuera de su ventana, pero en su interior, Alejandro solo sentía una oscuridad profunda. La muerte de Carolina lo había dejado con una herida tan grande que no había nada en el mundo que pudiera sanar. Su corazón, una vez lleno de amor y esperanza, ahora era solo un eco de lo que había sido.
Al principio, Alejandro intentó seguir adelante como si nada hubiera pasado. Se levantaba cada mañana, se vestía, tomaba su desayuno, pero en cada pequeño gesto, en cada rutina diaria, sentía que algo faltaba, algo irreemplazable. Carolina ya no estaba allí y la ausencia de su presencia lo ahogaba. No importaba cuántos negocios cerrara o cuántos coches nuevos comprara, nunca podía llenar el espacio vacío que ella había dejado en su vida. La gente le decía que el tiempo lo curaría todo, que debía seguir adelante, que debía superarlo. Pero Alejandro pronto se dio cuenta de que el tiempo no cura las heridas emocionales profundas. La pérdida de Carolina era algo que no podía simplemente dejar atrás. No importaba cuántos años pasaran, su corazón seguiría roto. A veces pensaba que tal vez el trabajo y las riquezas lo distraerían, pero todo lo que encontró fue más vacío. En cada reunión de negocios, en cada cheque que firmaba, el dolor seguía allí, tan presente como siempre. ¿Sabes lo que es intentar llenar un vacío que no tiene solución? ¿Es posible llenar un hueco tan grande con cosas materiales? Mientras Alejandro luchaba con su propio dolor, Tomás, su hijo, también se encontraba perdido en su propio mundo de tristeza. A pesar de su corta edad, Tomás sentía la ausencia de su madre con una intensidad desconcertante. Pero, como muchos niños, no sabía cómo expresar lo que sentía. No comprendía completamente la muerte de su madre, pero sí sabía que ella ya no estaba allí para abrazarlo, para cuidarlo, para decirle que todo estaría bien. Tomás se volvió un niño introvertido. Su sonrisa, que antes iluminaba la casa, desapareció. Ya no corría por los pasillos ni jugaba con sus amigos. En lugar de eso, pasaba largas horas solo en su habitación, mirando por la ventana o jugando con sus juguetes, pero sin el mismo entusiasmo de antes. Su tristeza era evidente, pero nadie sabía cómo ayudarlo. Alejandro, atrapado en su propio sufrimiento, no sabía cómo conectarse con su hijo. No entendía que Tomás no solo necesitaba juguetes caros o salidas a lugares exóticos. Él necesitaba a su madre, necesitaba sentir que podía contar con su padre. ¿Qué harías si tu hijo pasara por lo mismo, pero no pudiera expresar su dolor con palabras? Tomás no tenía las herramientas para procesar lo que sentía. No sabía cómo hablar sobre el vacío que sentía en su pecho. Pero, aunque no lo dijera, su dolor se reflejaba en sus acciones. Se aislaba de los demás y la luz en sus ojos se apagaba poco a poco. El niño que antes era lleno de vida y energía, ahora parecía una sombra de sí mismo. Cada día que pasaba, se alejaba más y más de su padre, sin que Alejandro pudiera hacer nada al respecto. Alejandro, en su afán por ayudar a su hijo, comenzaba a sentirse impotente. Compró regalos caros, llevó a Tomás a parques de diversiones, lo llevó de viaje a lugares lujosos. Pensaba que eso lo haría feliz, que de alguna manera el dinero podría reemplazar lo que no podían tener. Pero cuanto más trataba de comprar la felicidad de su hijo, más se alejaba. El dinero no era suficiente. No podía llenar el vacío que ambos sentían. ¿Qué pasa cuando el amor de un padre no es suficiente para llenar el vacío emocional que su hijo siente? Alejandro no podía entender por qué, a pesar de todos sus esfuerzos, nada parecía cambiar. No importaba cuántos juguetes comprara, ni cuántos regalos de lujo le diera a Tomás, su hijo seguía distante y triste. A veces, Alejandro se sentía como si estuviera fallando como padre, como si no estuviera haciendo lo suficiente. El dolor de ver a su hijo sufrir lo rompía por dentro, pero él no sabía cómo reparar la relación rota entre ellos. Cada vez que Tomás rechazaba una oferta de su padre, cada vez que se refugiaba en su cuarto o no mostraba interés por las aventuras que Alejandro le proponía, algo se quebraba más dentro de Alejandro. Se sentía inútil. Sabía que lo que más necesitaba Tomás no era un regalo caro, sino tiempo, amor y comprensión. Pero Alejandro, consumido por su propio dolor,
No sabía cómo ofrecer eso. Estaba perdido en su propia tristeza y al mismo tiempo trataba de salvar a su hijo de la misma manera equivocada. El dinero podía comprar cosas, pero no podía comprar el amor perdido ni la conexión emocional que se había quebrado. Alejandro pronto se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en este ciclo de desesperación. Tenía que encontrar una forma de sanar no solo para él, sino también para Tomás. Pero en ese momento no sabía por dónde empezar. ¿Y tú, qué harías en su lugar? ¿Cómo reconstruirías una relación rota por el dolor? Si estás sintiendo la emoción de esta historia, dale like al video, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo, que estará lleno de giros inesperados. Y por supuesto, déjanos un comentario contándonos lo que piensas hasta ahora y desde dónde estás viendo esta historia. Queremos saber tu opinión. La casa de Alejandro, aunque llena de lujo y riquezas, era un lugar frío. La muerte de Carolina había dejado un vacío imposible de llenar. Cada rincón del hogar parecía recordar la ausencia de su esposa, y la tristeza se había instalado profundamente, afectando incluso a su hijo Tomás, que con tan solo 5 años ya había aprendido a callar su dolor. Alejandro, atrapado en su propio sufrimiento, no lograba comprender el sufrimiento de su hijo, que se hacía más evidente con cada día que pasaba. Tras un largo período de intento tras intento fallido por llenar el vacío con trabajo, viajes y objetos materiales, Alejandro decidió contratar a una nueva persona para cuidar de Tomás. Su propósito era claro: alguien que pudiera brindarle al niño la atención y el cuidado que él no sabía cómo dar. Fue entonces cuando Beatriz llegó a la vida de Alejandro y Tomás. Beatriz no era una empleada común. Su energía, su ternura, su paciencia, su calidez eran algo que no se podía encontrar fácilmente. Desde su llegada, algo en la casa cambió. No solo la presencia de Beatriz empezó a influir de manera profunda en la vida de Tomás, sino que también comenzó a transformar la atmósfera de todo el hogar, tocando a Alejandro de una manera que él no podía anticipar. Cuando Beatriz llegó a la casa, la primera impresión fue impactante. No tenía el aire frío de una persona empleada, ni mostraba distancia ni incomodidad en un ambiente tan elegante y lleno de lujos. Al contrario, se integró al entorno con una suavidad que parecía natural, como si ella siempre hubiera formado parte de esa familia. Su presencia no era invasiva, era reconfortante. Desde el primer momento, Beatriz mostró una habilidad especial para conectar con Tomás. El niño, que hasta entonces se había mostrado cerrado, desconectado de todo lo que le rodeaba, comenzó a reaccionar de una manera distinta. Aunque al principio era evidente que estaba retraído, Beatriz no se apresuró a forzar una respuesta. En lugar de presionarlo, le dio espacio. Su trato hacia él era tan dulce y genuino que Tomás, casi sin darse cuenta, comenzó a abrirse. Beatriz no necesitaba hacer grandes gestos para captar su atención. Con un simple gesto, con su mirada profunda y su sonrisa cálida, Tomás comenzó a mostrar los primeros signos de cambio. Poco a poco, el niño dejó de esconder su tristeza. Comenzó a hablar más, a reír, y hasta se permitió abrazos que antes evitaba. La calma y la comprensión de Beatriz no solo conquistaron a Tomás, sino que también comenzaron a tener un impacto en la relación entre padre e hijo. Alejandro, observando desde lejos, empezó a notar algo que hasta entonces había ignorado. Su hijo estaba mejor. Aunque no comprendía cómo, se dio cuenta de que la paciencia, el cariño genuino y la atención a los detalles eran más eficaces que cualquier intento de distracción o lujo que él le hubiera ofrecido. ¿Alguna vez te has sentido tan roto que nada parece poder sanar esa herida? Pero entonces algo cambia y te das cuenta de que la cura puede venir en formas muy sencillas, en gestos pequeños
que te devuelven la esperanza. A medida que pasaban los días, Beatriz se fue ganando no solo la confianza de Tomás, sino también su corazón. No se trataba de ser la empleada perfecta o de seguir las instrucciones al pie de la letra. Lo que hacía que Beatriz marcara la diferencia era su habilidad para escuchar, para no apresurarse, para dar el espacio necesario sin dejar de ser constante en su apoyo. Ella entendía que Tomás no necesitaba ser curado de inmediato, ni presionado a hacer cosas que no estaba listo para hacer. Beatriz comprendía la esencia de la infancia y la delicadeza del alma de un niño que ha sufrido una pérdida tan grande. Sabía que la verdadera sanación no venía de hablar constantemente sobre la tristeza o de imponer una rutina rígida. Venía de ser sensible a las pequeñas señales que Tomás le daba. Ella nunca le forzó a hablar de su madre o de sus sentimientos, pero le permitió que cuando estuviera listo lo hiciera. Y con el tiempo, él comenzó a confiar en ella. Uno de los momentos que más transformó a Tomás fue cuando Beatriz le regaló un dibujo que ella había hecho de un paisaje soleado, con flores y un cielo azul brillante. Tomás nunca había prestado mucha atención a los detalles pequeños, pero al ver esa imagen tan llena de esperanza, algo en él cambió. Empezó a ver que las cosas buenas aún podían existir, que la tristeza no era eterna. El dibujo de Beatriz se convirtió en un símbolo de que había vida después del dolor, que incluso en la oscuridad había una luz que podía ayudarlo a encontrar su camino. Pero Beatriz no solo curaba a Tomás. Su presencia en la casa empezaba a llenar los vacíos de Alejandro también. La forma en que ella trataba a Tomás le mostró a Alejandro lo que le faltaba hacer. En su búsqueda constante de distracción y evasión, Alejandro no había visto la importancia de crear una conexión real, profunda y sincera con su hijo. Beatriz, sin decirlo, le enseñó a Alejandro que la verdadera curación venía de la atención constante, de la empatía, de la vulnerabilidad y del amor genuino. A través de ella, Alejandro empezó a reconocer la necesidad de estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. La verdadera conexión emocional, en su forma más pura, no exige nada a cambio. Solo requiere ser sincero y genuino en el momento. La llegada de Beatriz a la casa de Alejandro no solo transformó la vida de Tomás, sino que también empezó a cambiar la dinámica de todo el hogar. Alejandro, quien había estado perdido en su propio sufrimiento, comenzó a percibir las pequeñas diferencias que Beatriz estaba trayendo a su vida. La atmósfera en su hogar ya no era tan sombría y fría. La calidez de Beatriz, su ternura, su forma de ser, estaban infundiendo al hogar de una energía renovada, una energía que antes parecía imposible. Cada vez que Beatriz sonreía o hacía un gesto amable con Tomás, Alejandro sentía una especie de alivio en su propio corazón. Algo estaba cambiando dentro de él. A medida que veía cómo su hijo se abría más y más, Alejandro empezaba a preguntarse si realmente había estado haciendo lo suficiente por él, si su dinero y su éxito podían reemplazar lo que realmente importaba, el tiempo y el amor. Beatriz, con su manera tranquila de ser, también le mostró a Alejandro que había algo más importante que el dinero y el éxito. A veces, la verdadera felicidad y la paz se encuentran en las conexiones humanas más sencillas. En ese momento, Alejandro comenzó a cuestionar su propia vida y las prioridades que había puesto durante tanto tiempo. La presencia de Beatriz estaba transformando su visión de lo que realmente significaba ser una familia. Y, aunque Beatriz aún no sabía hasta qué punto su presencia estaba cambiando la vida de Alejandro, ella se mantenía fiel a su propósito. Ella no estaba allí para buscar la gratitud o el reconocimiento. Estaba allí para ofrecer algo mucho más valioso,
la posibilidad de sanar, de restablecer los lazos rotos por el dolor, de dar a Tomás la oportunidad de volver a ser un niño y a Alejandro la oportunidad de ser un mejor padre. Quizás lo que necesitaba Alejandro y lo que necesitaba Tomás era simplemente eso. Alguien que les mostrara que la vida, después del dolor, podía ser hermosa nuevamente. Si te está tocando esta historia, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Queremos saber qué opinas de esta historia. Así que déjanos un comentario contándonos qué te ha parecido y desde dónde estás viendo. Nos encantaría saber tu opinión. Alejandro no podía negar que algo estaba cambiando en su vida. Después de la llegada de Beatriz, la atmósfera en la casa se había transformado. Lo que antes era un hogar sombrío y lleno de dolor, ahora comenzaba a llenarse de una energía distinta. Una energía que Beatriz traía consigo. A medida que pasaban los días, Alejandro comenzó a observarla más de cerca. Su presencia ya no era solo una necesidad funcional para cuidar de Tomás, sino que se estaba convirtiendo en una parte esencial de su vida diaria. Pero lo que lo desconcertaba era que, aunque sentía que algo importante se estaba gestando entre ellos, no podía entender si lo que sentía era amor o simplemente agradecimiento. Tomás había comenzado a sanar, y gran parte de ese cambio era gracias a Beatriz. El niño había empezado a sonreír nuevamente, a jugar con más entusiasmo, a compartir más de sí mismo. Alejandro veía cómo, a través de Beatriz, Tomás comenzaba a llenar el vacío emocional dejado por la partida de Carolina. Sin embargo, había algo que lo inquietaba profundamente. Él mismo se sentía atraído por Beatriz, no solo por la dedicación con la que cuidaba a su hijo, sino por la manera en que ella tocaba su propio corazón. Se sentía en paz cuando estaba cerca de ella, algo que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Era esto una simple atracción física? ¿Era el resultado de la soledad y el dolor acumulado? Alejandro no podía evitar cuestionarse a sí mismo. Sabía que lo que estaba experimentando podría ser simplemente una necesidad de sanar, de llenar el vacío que la muerte de Carolina había dejado en él. Pero, por otro lado, algo en su interior le decía que lo que sentía era más profundo, más genuino, y que podría ser el principio de algo más grande. Sin embargo, el miedo a traicionar la memoria de su esposa lo mantenía en un estado constante de duda. ¿Era esto lo correcto? ¿Estaba listo para seguir adelante con su vida y abrir su corazón a una nueva posibilidad de amor? A medida que pasaban los días, la atracción de Alejandro por Beatriz comenzó a intensificarse. No fue un amor a primera vista, ni una emoción fugaz. Fue algo que creció lentamente, casi imperceptible al principio, pero profundamente arraigado. Había algo en la calma y la sabiduría de Beatriz que atraía a Alejandro. Su serenidad, su compasión y la manera en que se entregaba tanto a Tomás como a él mismo empezaban a tocar su corazón de una manera que él no había anticipado. Al principio, Alejandro pensaba que estaba siendo atraído por la gratitud que sentía hacia ella, por todo lo que estaba haciendo por Tomás. Pero con el tiempo se dio cuenta de que sus sentimientos eran mucho más complejos. No solo apreciaba su ayuda, sino que sentía una conexión más profunda, una especie de vínculo emocional que no sabía cómo definir. Cada vez que Beatriz se acercaba, ya fuera para ofrecerle una taza de café o para jugar con Tomás, Alejandro sentía una especie de energía suave pero poderosa que lo envolvía. A veces se sorprendía mirando a Beatriz durante las pequeñas interacciones cotidianas, cuando le sonreía a Tomás o lo consolaba cuando se caía, cuando le leía un libro o simplemente le daba un abrazo. Era en esos momentos cuando Alejandro sentía una especie de calidez invadirlo.
Había algo en su manera de ser, en su presencia tranquila y confiada, que lo hacía sentirse protegido, algo que había perdido hacía mucho tiempo. Lo que más le impresionaba era su capacidad de dar sin esperar nada a cambio, de estar completamente presente en cada momento, sin prisa, sin expectativas. Sin embargo, Alejandro no podía dejar de preguntarse, ¿es esto amor? ¿O es solo el resultado de mi necesidad de sanar? Sabía que estaba en un terreno emocional peligroso. No quería ser injusto con la memoria de Carolina, ni confundirse a sí mismo, pero cada vez que Beatriz estaba cerca, algo en él se despertaba, algo que había estado dormido desde la muerte de su esposa. Quizás lo que sentía por Beatriz no era solo agradecimiento, como inicialmente pensaba, sino algo mucho más profundo, pero esa incertidumbre lo atormentaba. ¿Qué pasaría si lo que sentía no era real? ¿Y si solo estaba buscando una forma de llenar el vacío que Carolina había dejado? Alejandro se encontraba atrapado entre la necesidad de avanzar y el temor de traicionar el amor que sentía por su esposa. Algo que Alejandro no podía ignorar era la relación que Beatriz estaba construyendo con Tomás. Cada día que pasaba, veía cómo el niño se acercaba más a ella. Tomás, quien había sido un niño aislado, triste y distante, ahora comenzaba a mostrar signos de vida nuevamente. Sonreía, hablaba más y, lo más importante, se sentía cómodo expresando sus emociones. Beatriz había logrado algo que Alejandro no había podido: reconectar a su hijo con su niño interior, el mismo niño que había perdido después de la muerte de su madre. La forma en que Beatriz trataba a Tomás era única. No solo era una cuidadora, sino una amiga y confidente. No trataba a Tomás como un niño que necesitaba ser reparado, sino como alguien que necesitaba ser escuchado y comprendido. Beatriz no apresuraba a Tomás a superar su dolor. Más bien, le permitía vivir su duelo a su propio ritmo, ofreciéndole consuelo sin presionarlo. Este enfoque, tan suave pero efectivo, ayudó a Tomás a reconectar con su alegría y su curiosidad. Cada día veía a su hijo más fuerte, más abierto, más feliz. Y gran parte de ese cambio se debía a Beatriz. Esto no pasó desapercibido para Alejandro. Viendo cómo Tomás empezaba a confiar en Beatriz, cómo ella lo ayudaba a sanar de una manera que él no había logrado, Alejandro empezó a comprender la magnitud de lo que ella estaba haciendo. Beatriz no solo había curado el corazón de Tomás, sino que también había llenado el vacío que Alejandro había dejado en su vida. Ella lo había hecho sin pedir nada a cambio, sin esperar reconocimiento, solo con amor y dedicación. Alejandro no pudo evitar sentirse abrumado por la gratitud hacia ella. Ella había devuelto a su hijo lo que él había perdido y, más importante aún, había traído de vuelta la esperanza a su hogar. Sin embargo, mientras observaba cómo Beatriz lograba todo esto, también empezó a cuestionarse: ¿es posible que el amor verdadero surja de algo tan sencillo como un acto de bondad? Lo que él sentía por Beatriz era cada vez más claro. La admiración había evolucionado hacia una conexión emocional profunda, pero ¿era amor o solo gratitud? Esa respuesta parecía eludirlo constantemente. El dilema que enfrentaba Alejandro era profundo y complicado. Por un lado, sentía una atracción clara hacia Beatriz, una conexión emocional que lo hacía sentirse vivo, algo que no había experimentado desde la muerte de Carolina. Por otro lado, se sentía culpable por estos sentimientos. No quería que su amor por Beatriz fuera una forma de huir del dolor, una forma de llenar el vacío dejado por su esposa. Sentía que podría estar siendo injusto tanto con su memoria como con él mismo. Estaba buscando una forma de reemplazar a Carolina. ¿Era esto una traición? Alejandro no solo estaba dividido por sus sentimientos hacia Beatriz, sino también por el miedo de que lo que sentía pudiera no ser real, sino un intento desesperado de sanar.
Estaba aterrorizado por la posibilidad de que estuviera buscando en Beatriz una solución a su soledad y no una verdadera conexión emocional. El miedo de estar equivocado lo paralizaba, y cada vez que pensaba en dar un paso hacia algo más con Beatriz, sentía que todo podía desmoronarse. Por otro lado, su corazón le decía que Beatriz había hecho más por él y por Tomás que cualquier otra persona. Ella los había rescatado, les había dado una nueva oportunidad para sanar. ¿Eso no merecía ser correspondido? Alejandro sabía que necesitaba enfrentar su miedo, que la única forma de avanzar era dejar de vivir en el pasado, pero al mismo tiempo temía que ese paso fuera un error, que avanzara demasiado rápido y de alguna manera destruyera lo que había construido con Carolina. El dilema de Alejandro era más grande que simplemente si debía o no enamorarse de Beatriz. Se trataba de aprender a vivir sin la sombra de la culpa, de entender que el amor puede tomar muchas formas y que sanar no significa olvidar, sino aprender a seguir adelante. Si te has sentido identificado con los dilemas de Alejandro, si alguna vez te has preguntado si lo que sientes es amor o simplemente la necesidad de sanar, dale like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Queremos saber qué opinas de esta historia, así que deja tu comentario contándonos qué piensas y desde dónde estás viendo este relato. Nos encantaría escuchar tu opinión. La vida de Alejandro había dado un giro inesperado desde que Beatriz había entrado en su casa. Su presencia había traído consigo una paz que él no había sentido desde la muerte de Carolina, pero también una confusión creciente. Los sentimientos que había comenzado a experimentar por Beatriz no solo lo desconcertaban, sino que también lo enfrentaban a un dilema moral que no sabía cómo manejar. A pesar de su desconcierto, no pudo evitar sentirse cada vez más atraído por ella. Pero Beatriz había comenzado a distanciarse y con ello una sombra de duda comenzó a formarse en la mente de Alejandro. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba ocultando Beatriz? La distancia emocional que había comenzado a crear una grieta entre ellos pronto se convertiría en el catalizador de una verdad que cambiaría todo. La transformación en la actitud de Beatriz fue gradual, pero inconfundible. Comenzó de manera sutil, con pequeñas interrupciones en su rutina diaria. Las conversaciones entre ella y Alejandro se volvieron más cortas, menos espontáneas. Cada vez que él intentaba acercarse a ella, Beatriz parecía encontrar una excusa para apartarse, una razón para alejarse. Alejandro no comprendía qué estaba sucediendo, pero sus instintos le decían que algo más profundo estaba ocurriendo. De repente, las sonrisas y la calidez que solían acompañar cada interacción parecían haberse desvanecido, y en su lugar quedaba una fachada más distante y reservada. Al principio, Alejandro pensó que tal vez Beatriz estaba cansada, que su trabajo como cuidadora de Tomás le estaba pesando. Tomás, aunque cada día se sentía más aliviado de su dolor gracias a Beatriz, aún requería mucha atención, y Alejandro sabía que ese tipo de trabajo podía ser agotador. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el distanciamiento de Beatriz no parecía ser solo una cuestión de agotamiento físico, era emocional. Era como si hubiera levantado una barrera invisible entre ella y él. Cuando Alejandro intentaba hablar con ella, notaba que Beatriz se cerraba, casi como si temiera lo que pudiera salir de su boca o de su corazón. Ya no compartían las mismas conversaciones sobre Tomás, ni sobre sus días, ni sobre el futuro. En lugar de la comunicación abierta y natural que había existido entre ellos al principio, ahora había silencios incómodos, respuestas cortas y una sensación de desconexión. Cada vez que Alejandro trataba de tocar el tema, Beatriz se mantenía firme en su postura distante.
Este cambio en su comportamiento comenzó a preocupar a Alejandro, no solo porque lo desconcertaba, sino porque sentía que algo importante estaba oculto detrás de su actitud. Había algo que Beatriz no le estaba diciendo, algo que, de alguna manera, la estaba alejando de él. La preocupación de Alejandro se convirtió rápidamente en una obsesión. ¿Qué podría ser? ¿Estaba ella tratando de escapar de algo que él no entendía? ¿Qué le estaba pasando a Beatriz? ¿Por qué, de repente, se comportaba de esta manera? Alejandro no podía dejar de pensar que había algo que no se le estaba revelando. Mientras Alejandro luchaba por comprender el comportamiento de Beatriz, ella se encontraba atrapada en su propia tormenta interna. Beatriz había guardado un secreto desde el momento en que aceptó cuidar de Tomás. Un secreto que la había acompañado durante todo el tiempo que estuvo en la casa de Alejandro. Ese secreto la estaba destruyendo lentamente, y aunque intentaba seguir adelante con su misión, la verdad que cargaba consigo era cada vez más difícil de manejar. El secreto de Beatriz era algo tan profundo y doloroso que ni ella misma sabía cómo había llegado a esa encrucijada emocional. La promesa que le había hecho a Carolina, su hermana, de cuidar de su hijo después de su muerte, había sido un voto sagrado. Beatriz no solo había tomado esa promesa como una obligación, sino como algo que definiría su vida a partir de ese momento. Pero con el tiempo, esa promesa había comenzado a tomar una forma distinta. Beatriz se había enamorado de Alejandro, y aunque su amor por él no era algo que había planeado, había crecido de manera irremediable. El peso de la culpa comenzó a consumirla. Cada vez que miraba a Alejandro, sentía que estaba traicionando la memoria de Carolina. Aunque la conexión con él parecía natural, como una extensión de la vida de su hermana, Beatriz no podía dejar de sentirse como si estuviera cometiendo un acto imperdonable. ¿Cómo podía estar enamorada del hombre que había sido el esposo de su hermana? ¿Cómo podía amar a alguien que ahora formaba parte de su propia historia de amor y dolor, mientras ella, en secreto, intentaba cumplir la última voluntad de Carolina? Beatriz pensaba que nunca debería haber permitido que esos sentimientos crecieran. La culpa de estar guardando este secreto la había mantenido en silencio, encerrada en un mundo de contradicciones emocionales. Ella sabía que lo correcto era mantenerse alejada de Alejandro, que su lugar era cuidar de Tomás, como lo había prometido, pero no pudo evitarlo. Cuando comenzó a desarrollar una relación con Alejandro, esa promesa de protección se volvió más compleja y desgarradora. ¿Cómo podía ser leal a Carolina, pero al mismo tiempo ser honesta con sus propios sentimientos? El miedo de perder todo lo que había construido con Tomás, el miedo de que Alejandro la rechazara, la llevó a tomar la decisión de distanciarse aún más. Decidió, en su mente, que sería mejor alejarse para protegerse, para proteger su amor no correspondido y su dolor. Pero cada día que pasaba con ese secreto, el peso de la mentira se volvía más insoportable. Beatriz sabía que no podría seguir viviendo con esta presión por mucho más tiempo. Necesitaba liberarse, necesitaba confesar la verdad. Finalmente, el momento de la verdad llegó. La presión interna de Beatriz, la carga de su secreto y la creciente desconexión emocional con Alejandro la obligaron a dar un paso que sabía que cambiaría todo. Después de días de angustia, Beatriz finalmente se decidió a hablar. Alejandro no sospechaba lo que estaba a punto de escuchar, y Beatriz sabía que, una vez que revelara la verdad, nada sería igual. La revelación de su secreto no solo alteraría su relación con Alejandro, sino también el futuro de Tomás y el equilibrio que había logrado en su vida. Esa noche, cuando Tomás ya estaba dormido y la casa se encontraba en silencio, Beatriz y Alejandro se sentaron juntos. Alejandro intentaba hablar sobre los días que había pasado observando el distanciamiento de Beatriz, pero ella interrumpió con una mirada grave, un tono más serio que de costumbre.
Su corazón latía fuertemente mientras se preparaba para lo que estaba a punto de confesar. «Hay algo que necesito decirte», comenzó Beatriz, su voz temblorosa. Alejandro la miró, sorprendido por la intensidad de su mirada. «Algo que he estado guardando desde el principio, algo que no quiero que nos separe». Alejandro, al escuchar sus palabras, sintió que algo pesado se acumulaba en su pecho. «¿Qué estás diciendo, Beatriz?», preguntó, su mente ya llena de preguntas. Beatriz respiró profundamente antes de dejar salir la verdad. «Soy la hermana de Carolina. Yo soy la hermana de tu esposa». Las palabras de Beatriz cayeron como una bomba en el corazón de Alejandro. El mundo pareció detenerse. No entendía lo que acababa de escuchar. «¿Qué estás diciendo? ¿Eres la hermana de Carolina?». Beatriz asintió con la cabeza, sintiendo el peso de la revelación. «Después de la muerte de Carolina, mi madre y yo decidimos que yo debía cuidar de Tomás. Era mi responsabilidad. Y cuando acepté la tarea, no esperaba sentir lo que sentí por ti. No fue algo planeado, Alejandro. Me enamoré de ti y me siento una traidora, porque no solo te quiero a ti, sino que también estoy cumpliendo una promesa que le hice a mi hermana». A veces, la honestidad exige una valentía inmensa. Revelar el pasado, por doloroso que sea, puede liberar los corazones, pero también puede cambiarlo todo. Si este giro en la historia te ha sorprendido y te ha tocado el corazón, dale like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte el siguiente capítulo. Queremos saber qué opinas de esta confesión y desde dónde estás viendo esta historia. Déjanos tus comentarios. Alejandro nunca imaginó que su vida se vería enfrentada a tal dilema. En cuestión de días, todo lo que había creído y sentido por Beatriz comenzó a desmoronarse con la revelación de su verdadera identidad. La mujer que había llegado a su vida como un faro de luz, quien había cuidado de su hijo con tanto amor y dedicación, resultaba ser nada menos que la hermana de su difunta esposa. El dolor de la verdad se mezclaba con la confusión, y ahora Alejandro se encontraba en una encrucijada emocional, sin saber qué camino tomar. La traición de Beatriz le golpeó profundamente. Sentía que había sido engañado, que todo lo que había sentido por ella hasta ese momento había sido una ilusión, una mentira escondida bajo la fachada de una buena intención. ¿Cómo podía confiar en ella después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podía perdonarla? Sin embargo, al mismo tiempo, había algo en su corazón que no podía ignorar. Los sentimientos que había desarrollado por Beatriz, la conexión profunda que había nacido entre ellos, seguían vivos en él a pesar del dolor de la revelación. La realidad era que Alejandro no solo se sentía traicionado, también se sentía atraído por ella, y ese amor parecía imposible de borrar, a pesar de todo lo que había sucedido. Se encontraba atrapado en un conflicto interior que lo desgarraba, entre el deseo de confiar y seguir adelante y el miedo de estar cayendo en una trampa emocional que podría destruirlo aún más. La revelación de Beatriz lo dejó en shock. Durante días, Alejandro se quedó pensando en lo que había escuchado, repasando sus palabras una y otra vez, tratando de encontrar un sentido a todo lo que acababa de suceder. La verdad era devastadora. Beatriz, la mujer que había comenzado a ocupar un lugar importante en su vida, no era solo la cuidadora de Tomás, no era solo una amiga que lo había apoyado en su dolor. Ella era la hermana de Carolina, la mujer que había sido el amor de su vida. Alejandro no podía entender cómo Beatriz había mantenido ese secreto durante tanto tiempo. Si realmente le importaba, si realmente había sido honesta con él, ¿por qué había esperado tanto para confesarle la verdad? La desconfianza se instaló de inmediato. Se sintió como si hubiera sido manipulado, como si todo lo que había creído en su relación con Beatriz fuera una farsa. La rabia lo invadió.
¿Por qué no le había contado desde el principio? ¿Por qué no le había dado la oportunidad de saber quién era realmente ella? La sensación de traición era profunda y la ira no solo era por la mentira, sino por el hecho de que Beatriz había elegido seguir adelante con ese engaño, ocultando algo tan importante. Alejandro no solo se sentía herido, sino también vulnerable. Había comenzado a abrir su corazón, a permitir que alguien más entrara en su vida, y ahora sentía que todo lo que había construido se desmoronaba. La confianza que había comenzado a reconstruir con Beatriz ahora estaba en ruinas. Durante todo este tiempo, ella había sido su apoyo, su compañera en el dolor, la mujer que le había devuelto la esperanza en el amor y la familia. Pero todo eso se sentía falso ahora. La traición se había apoderado de él. ¿Cómo podría perdonarla por algo tan grande? ¿Cómo podría continuar confiando en ella después de saber que había estado ocultando su verdadera identidad? La confianza es una de las bases más frágiles de cualquier relación, y reconstruirla después de una revelación de este tipo puede parecer casi imposible, pero no es algo que deba perderse sin luchar por ello. La ira se convirtió en el primer sentimiento dominante en el corazón de Alejandro. Cada vez que pensaba en Beatriz, sentía el ardor de la frustración, la confusión y la ira. Le parecía inconcebible que ella hubiera guardado este secreto durante tanto tiempo, especialmente después de todo lo que habían vivido juntos. Cada sonrisa, cada gesto de cariño que había recibido de ella ahora se veía empañado por la mentira. Sentía que lo habían usado, que sus emociones habían sido manipuladas. La rabia lo consumía, pero al mismo tiempo algo más profundo lo mantenía atrapado, el amor que aún sentía por Beatriz. Era difícil de aceptar, pero Alejandro no podía dejar de pensar en lo que había crecido entre ellos. Cada vez que veía a Beatriz, aún sentía esa conexión, esa atracción, ese deseo de que las cosas pudieran haber sido diferentes. Pero la rabia no lo dejaba ver claro. Sentía que si le daba rienda suelta a sus sentimientos, si perdonaba a Beatriz, estaría permitiendo que ella ganara, que ella se saliera con la suya. No entendía cómo podía amar a alguien que lo había traicionado de esa manera. La lucha entre lo que sentía y lo que creía que debía hacer lo mantenía atrapado en una espiral de desesperación. La tristeza se mezclaba con la rabia. Alejandro no solo estaba dolido por el engaño, sino por el hecho de que Beatriz había estado tan cerca de él, habiéndole dado la falsa impresión de que realmente lo conocía, de que entendía lo que había pasado en su vida y de que compartían algo real. Ahora, toda esa conexión parecía desvanecerse, como si todo hubiera sido una ilusión. La ira se convirtió en su refugio emocional. Sin embargo, esa ira también lo mantenía alejado de la verdad más profunda, lo que realmente sentía por Beatriz. La rabia no solo era hacia ella, sino también hacia sí mismo, por haberse dejado llevar por esos sentimientos, por haber abierto su corazón de nuevo. La ira, aunque natural en momentos de traición, muchas veces oculta la verdadera vulnerabilidad, el miedo a ser herido de nuevo y la necesidad de encontrar una forma de sanar el dolor. Pasaron los días y aunque Alejandro intentaba mantenerse distante de Beatriz, algo en su interior lo obligaba a enfrentarse a sus propios sentimientos. Sabía que no podía seguir viviendo con este conflicto interno, con esta ira que lo consumía y lo mantenía atrapado. Necesitaba tomar una decisión. Con el tiempo, Alejandro se dio cuenta de que lo que sentía por Beatriz no podía ser ignorado. Aunque la revelación de su secreto lo había herido profundamente, la verdad era que el amor que había comenzado a desarrollar por ella era genuino. No podía negar que la conexión entre ellos era real, y que esa conexión había comenzado mucho antes de que Beatriz le revelara su secreto. De alguna manera, el hecho de que ella le hubiera confiado la verdad, aunque tarde,
Le mostró que ella no estaba buscando hacerle daño. De hecho, parecía que su intención había sido protegerlo, no lastimarlo. Alejandro comprendió que, aunque el secreto de Beatriz había creado una grieta entre ellos, esa grieta no significaba que todo estuviera perdido. Decidió que la confianza, aunque rota, podía ser reparada. No sería un proceso fácil, pero entendió que el perdón no era solo para Beatriz, sino para él mismo. Solo a través del perdón podría liberarse de la rabia que lo mantenía atrapado. Aceptó que el amor verdadero no era perfecto, que tenía imperfecciones, que venía con su propio bagaje, pero que aún así podía ser digno de ser vivido. Alejandro finalmente entendió que el pasado de ambos no necesitaba definir su futuro. Decidió perdonar a Beatriz, no porque ella lo mereciera o porque la traición se desvaneciera mágicamente, sino porque el amor que sentía por ella valía la pena. Sabía que su futuro no sería fácil, que necesitaría reconstruir la confianza y sanar las heridas, pero eligió darle una oportunidad al amor. El perdón no significa olvidar, sino elegir seguir adelante con la decisión de no dejar que el pasado destruya el futuro que aún es posible. Si te has sentido identificado con la lucha interna de Alejandro y su proceso de tomar una difícil decisión, dale like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Queremos saber tus impresiones sobre la decisión de Alejandro, así que deja un comentario contándonos qué piensas y desde dónde estás viendo esta historia. Alejandro había tomado una decisión difícil, pero importante. Había elegido perdonar a Beatriz, comprenderla y abrir su corazón de nuevo al amor. La conexión que habían compartido a lo largo de los días, la sinceridad en sus conversaciones y el deseo de construir algo juntos le daban la fuerza para seguir adelante. Estaba dispuesto a enfrentar las dificultades que el pasado de Beatriz le traía, porque sentía que, al final, el amor era lo único que realmente importaba. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo empezaba a estabilizarse, una nueva revelación de Beatriz lo golpeó con la fuerza de un trueno. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en el salón, Beatriz se mostró más nerviosa de lo habitual. Algo en su actitud hacía que Alejandro se sintiera inquieto, como si hubiera algo más que no le estaba diciendo. Con una mirada triste y llena de inseguridad, Beatriz comenzó a hablar, y con sus palabras, todo lo que Alejandro había construido en su mente se tambaleó una vez más. Beatriz, con la voz entrecortada, le confesó algo que lo dejó sin palabras. Estaba embarazada, pero no de Alejandro. El bebé que llevaba en su vientre era de su exnovio, un hombre con el que había tenido un breve romance antes de mudarse a la casa de Alejandro. La confesión de Beatriz dejó a Alejandro atónito. Durante semanas había estado construyendo una visión de futuro con ella, imaginando una vida juntos, una familia, pero ahora todo eso parecía haberse desmoronado en un segundo. El dolor y la sorpresa fueron inmediatos. Alejandro no podía creer lo que escuchaba. Había estado tan enfocado en sanar su relación con Beatriz, en superar los obstáculos del pasado y construir algo real con ella, que nunca imaginó que algo tan impactante pudiera ocurrir. El hecho de que Beatriz estuviera embarazada de otro hombre, de alguien que había formado parte de su vida antes de él, lo dejó confundido y herido. La situación parecía complicada, casi imposible de manejar. ¿Qué significaba esto para su relación con ella? ¿Qué significaba esto para su relación con Tomás? Alejandro se sentía atrapado, y aunque el amor que sentía por Beatriz seguía ahí, la duda y el temor se apoderaban de él. Pero lo que más le preocupaba no era solo el hecho de que Beatriz estuviera esperando un hijo de otro hombre, sino cómo eso afectaría la dinámica de su hogar. Tomás, su hijo, ¿cómo tomaría la noticia?
¿Podría Alejandro ser un buen padre para este niño que no era suyo? Las preguntas se amontonaban en su mente, pero había una que lo inquietaba especialmente. ¿Cómo podría seguir adelante con Beatriz, sabiendo que ella había estado con otro hombre? La situación parecía insostenible, pero a pesar de todo, algo dentro de él le decía que no debía rendirse tan fácilmente. La vida no siempre sigue el camino que esperamos, pero incluso en medio de la incertidumbre podemos encontrar la felicidad si estamos dispuestos a luchar por ella. Después de la revelación, Alejandro se sintió atrapado entre sus emociones y el miedo. La noticia de que Beatriz estaba embarazada de su exnovio lo había dejado confundido. Aunque el amor que sentía por ella seguía vivo, la idea de que ella tuviera un hijo de otra persona lo hizo cuestionar todo lo que había construido. ¿Podría ser el padre de ese niño? ¿Sería capaz de aceptar a ese bebé sabiendo que no era suyo y que Beatriz había tenido una relación con otro hombre antes de él? Además, ¿cómo afectaría esto su relación con Tomás? Alejandro temía que, si aceptaba a este bebé, pudiera alejarse de Tomás, quien ya había pasado por tanto sufrimiento. El miedo lo consumía. Sabía que ser el padrastro de un niño no sería fácil, y menos cuando ese niño estaba asociado a una historia que no le pertenecía. Alejandro siempre había sido protector con Tomás, y la idea de que otro niño ocupara un lugar tan cercano a él le generaba inseguridades. ¿Sería capaz de amarlo como a su propio hijo? ¿Podría construir una familia con Beatriz sin que Tomás se sintiera desplazado? Las preguntas lo atormentaban, pero a pesar de todo, había algo dentro de él que no podía negar. El amor que sentía por Beatriz era real, y ese amor no podía ser destruido por un obstáculo más. Sí, el bebé no era suyo, y la situación era complicada, pero ¿quién decía que el amor debía ser perfecto? Alejandro sabía que el amor verdadero no se construye a partir de una imagen idealizada de lo que debería ser, sino de aceptar a la otra persona, con todas sus imperfecciones y su pasado, y lo que había sentido por Beatriz no desaparecía con la llegada de este niño. Él debía tomar una decisión, y esa decisión pasaba por aceptar todo lo que Beatriz era, incluyendo su pasado y el futuro que ella le ofrecía. El amor puede ser puesto a prueba de muchas maneras, pero si es verdadero, tiene el poder de superar cualquier barrera, incluso las que parecen insuperables. Alejandro pasó días pensando en lo que Beatriz le había revelado. La confusión, el miedo y la duda seguían siendo grandes, pero con el tiempo se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo lo controlara. El amor que sentía por Beatriz era real, y el hecho de que ella estuviera esperando un bebé de otro hombre no cambiaba lo que había entre ellos. Beatriz era la mujer que él quería a su lado, con todos sus defectos y virtudes, y no iba a dejar que un obstáculo tan grande los separara. Alejandro comprendió que el perdón, la aceptación y el amor son decisiones que se toman todos los días. Decidió que independientemente de lo que había pasado en el pasado de Beatriz, iba a estar a su lado. Aceptaría al bebé como parte de su familia, aunque no fuera suyo biológicamente. Él no quería que su vida con Beatriz estuviera marcada por lo que no podía cambiar, sino por lo que podía construir junto a ella. «Voy a quedarme contigo, Beatriz», dijo Alejandro finalmente con una convicción renovada. «Te quiero, y no importa lo que haya pasado. Te prometo que estaré a tu lado, y que este niño será parte de mi vida, igual que tú». Beatriz, al escuchar esas palabras, no pudo evitar soltar unas lágrimas de alivio. Sabía que Alejandro no estaba tomando una decisión fácil, pero su amor y su compromiso la llenaban de esperanza. Juntos podrían superar cualquier obstáculo. Alejandro había tomado su decisión. El amor que sentía por Beatriz era más fuerte que el miedo y la incertidumbre. Prometió cuidar de ella y de su hijo, y más importante aún, prometió cuidar de su familia con todo su ser. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que,
con amor, todo era posible. El amor no es algo que se da por sentado, es una elección diaria. No depende de lo que el futuro nos depara, sino de cómo decidimos enfrentar los desafíos juntos. Si este capítulo te ha tocado y te has sentido identificado con la decisión de Alejandro, dale like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Queremos saber tus impresiones sobre el compromiso de Alejandro y Beatriz, así que deja un comentario contándonos qué piensas y desde dónde estás viendo esta historia. Después de todos los secretos revelados, las emociones y los desafíos, Alejandro y Beatriz finalmente habían tomado la decisión de estar juntos, aceptando lo que el destino les había puesto en el camino. Aunque las cicatrices del pasado seguían siendo parte de sus vidas, el amor que compartían, tanto entre ellos como con Tomás, había comenzado a sanar las heridas. Los tres habían formado una nueva familia, una familia unida no solo por la sangre, sino por el perdón, la comprensión y el compromiso de construir un futuro juntos. La vida les había puesto obstáculos, pero ahora, más que nunca, estaban listos para enfrentarlos juntos. La historia de Alejandro y Beatriz era una historia de superación, de dos personas que se habían perdido y encontrado en el camino, con sus errores, sus secretos y sus miedos. Pero a pesar de todo, su amor era más fuerte que cualquier secreto, y con cada día que pasaba, ese amor los unía más. Juntos, creaban una nueva vida para Tomás, una vida llena de amor, comprensión y la certeza de que la familia no siempre es lo que uno espera, sino lo que uno elige construir. Beatriz y Alejandro, ahora con un compromiso firme, empezaron a construir su vida juntos como una familia. Al principio, la adaptación fue un proceso delicado. Tomás, el niño que había estado atrapado en el dolor de la pérdida y el miedo, ahora comenzó a sentirse más seguro, más feliz y más amado. La presencia de Beatriz en su vida ya no era una fuente de incertidumbre, sino una oportunidad de empezar de nuevo, de sanar juntos como familia. Tomás no solo veía a Beatriz como la mujer que cuidaba de él, sino como una figura materna que le ofrecía el cariño y el amor que había perdido. Alejandro, por su parte, comenzó a comprender que la familia no siempre se trata de relaciones perfectas. El amor no sigue un camino recto ni libre de obstáculos. A veces, las familias están formadas por las personas que elige el corazón, no solo por las que la vida o la sangre nos dan. Con el tiempo, la relación entre él y Beatriz se hizo más fuerte, más profunda, basada en la confianza que finalmente habían reconstruido. La paz y la armonía comenzaron a ser parte de su vida diaria. Aunque los desafíos aún existían, ya no estaban solos. La presencia de Beatriz le dio a Alejandro una nueva perspectiva sobre el amor, sobre el perdón y sobre la importancia de vivir el presente, sin aferrarse a las sombras del pasado. Los tres comenzaron a vivir juntos, enfrentándose a los altibajos de la vida, pero siempre unidos por el amor que compartían. El amor y el perdón crean las bases más fuertes para una nueva vida. No importa cuán grandes sean los errores del pasado, siempre se puede empezar de nuevo cuando hay amor y compromiso. A pesar de que las cosas parecían haberse estabilizado, el camino hacia la completa armonía no fue fácil. La familia tenía que seguir enfrentando las secuelas de los secretos, las mentiras y las heridas que aún necesitaban sanar. Pero lo importante era que ahora no estaban luchando por separado. Cada uno de ellos había aprendido a confiar de nuevo, a apoyarse mutuamente y a valorar lo que realmente importaba: el amor y la familia. Alejandro y Beatriz, aunque ambos habían cargado con su propio dolor, aprendieron que las dificultades no los definirían. Las cicatrices del pasado seguían siendo parte de ellos,
Pero eso no significaba que no pudieran ser felices, que no pudieran construir una vida nueva, más fuerte y más llena de esperanza. La familia que estaban creando era un reflejo de su capacidad para superar las adversidades, de su valentía para enfrentarse a lo que la vida les había dado, y a pesar de todo, seguir adelante. Tomás, al principio, había sido el más afectado, pues su pequeño corazón había tenido que soportar la pérdida de su madre y la confusión de ver a su padre y Beatriz involucrados en una relación que parecía condenada por la mentira. Pero con el tiempo y con mucho amor, Tomás comenzó a entender que el amor verdadero no siempre es perfecto, que una familia puede ser tan grande como el amor que se tiene por los demás. No era el hijo biológico de Alejandro, pero se convirtió en su hijo en todos los sentidos. Y lo más importante, Alejandro también lo veía como su hijo, con el mismo amor que sentía por Beatriz. El amor que compartían como familia era más fuerte que cualquier adversidad. Cada día, a pesar de los desafíos, el amor los unía más. Aunque el pasado seguía presente, no controlaba su futuro. Alejandro y Beatriz se dieron cuenta de que lo que realmente importaba era lo que estaban construyendo ahora, y que, a pesar de todo, siempre había esperanza. El amor verdadero nunca es fácil, pero siempre es recompensado. Las dificultades son oportunidades para fortalecer los lazos y para demostrar que lo más importante es estar juntos. Finalmente, después de todas las luchas, las traiciones, los secretos y los miedos, Alejandro, Beatriz y Tomás se encontraban mirando hacia el futuro con esperanza. La familia que habían formado no era perfecta, pero era suya. Habían superado tanto, pero lo que realmente importaba es que, al final, todos estaban juntos, compartiendo un amor que se había probado a través de los desafíos y que había demostrado ser más fuerte que cualquier secreto. La felicidad de los tres no dependía de lo que habían perdido, sino de lo que habían encontrado juntos. Habían aprendido que la vida no siempre es como la planeamos, que los caminos no siempre son rectos, pero que siempre se puede encontrar la felicidad si se tiene la valentía de perdonar, de amar y de seguir adelante. Tomás, ahora un niño feliz, crecía rodeado de amor. Y tanto Beatriz como Alejandro sabían que el futuro les traería nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías. Habían pasado por tanto, pero lo que importaba era que estaban juntos, una familia renovada, más fuerte, más unida y con el corazón lleno de amor. Al final, la felicidad no se construye por lo que hemos perdido, sino por lo que elegimos valorar. La familia, el amor y la esperanza nos dan el poder de seguir adelante. La historia de Alejandro, Beatriz y Tomás es una historia de superación, amor y perdón. A pesar de todos los secretos, las dificultades y las pruebas que enfrentaron, su amor fue lo que los mantuvo unidos. Al final, se dieron cuenta de que la verdadera fuerza no está en lo que tenemos o en lo que hemos perdido, sino en lo que elegimos construir con los demás. Y ese amor, esa familia, se convirtió en el mayor tesoro que podrían haber encontrado. Si esta historia de amor, perdón y superación te ha tocado, dale like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para recibir las notificaciones de nuevos capítulos. Déjanos un comentario contándonos qué piensas sobre la historia y desde dónde estás viendo. Nos encanta saber tu opinión.